Qué bueno ver sus rostros nuevamente esta mañana. Gozosos, porque tenemos al Señor en nuestras vidas. Amén. ¿Lo tienes contigo? ¿Han dado con Él este nuevo año juntos? ¿Te has presentado delante de Él a la culminación del año pasado y este nuevo? Espero que ha sido así. Él está con nosotros. Y qué privilegio es tener, hermanos, esta congregación de santos, nosotros juntos estar aquí. Los amo mucho, estoy muy agradecido por cada una de sus vidas. Y qué privilegio de poder entrar juntos a este nuevo año como pueblo de Dios. Espero que tú has depositado tu fe en Cristo. Espero que tú lo estás siguiendo con todo tu ser. Que no estés a media, sino entregado en totalidad a Él. Que así sea con todos, amén. Y esa es la gloria, la hermosura y la luz que Dios trae al mundo. Que hay solamente un Salvador. No yo, no tú, no nadie, solamente uno que salva. Y cuando hablamos de salvación, hermanos, no solamente estamos hablando de aquello de lo cual Él nos libró, de la muerte y la destrucción y de dolor y todas las cosas que vienen a través del pecado y la consecuencia del pecado. No, cuando hablamos del Salvador es que Él nos ha ahora dado algo que nadie más nos podía dar. Vida eterna. Vida indestructible, vida sin fin. Lo que Él nos ha otorgado a nosotros, hermanos, es incomparable. No hay nada en el universo creado que puede compararse a vida eterna, porque el universo será destruido. Pero nosotros que hemos creído en Él, viviremos eternamente con Él. Y vivir con Él no es simplemente existencia prolongada, sin fin. Vivir con Él es vivir cerca del único digno de toda gloria, honra y alabanza. Amén. Cerca del único que es perfecto y santo y poderoso, amoroso y perfecto en todo sentido. No hay nadie como Él. No viviremos distante ni aún cerca, pero ahí mismo con Él. Porque nos ha convocado a nosotros ser sus hijos, sus hijas y vivir Él siendo nuestro Dios. Es más, una de las cosas inmensas y gloriosas del Evangelio es que Dios no solamente ha prometido venir a estar con nosotros, Emmanuel, pero Dios ha prometido a vivir y andar en nosotros el misterio de la gloria de Dios. Todas las otras religiones no pueden entender ni hablar de esto porque sus dioses son lejanos y ellos tienen que hacer muchas cosas para llegar a sus dioses. Pero Cristo prometió, la palabra promesa, nuestro Dios ha prometido y ha traído afecto que Él viene a depositarse en la vida de aquellos que son suyos. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. La presencia de Dios, de Cristo, en sus siervos. Él habita en mi corazón. Él habita en el corazón de todos aquellos que creen en Él. Y va en expansión. Está creciendo, está aumentando. Cada día me fortalezco más. Como dice las Escrituras, mientras que el viejo hombre se envanece, se hace más pobre, se debilita más, se acerca más a la muerte y a la tumba. El hombre interior cada día está renovándose, creciendo, siendo más fuerte. El hombre espiritual, el hombre que Dios me ha llamado a ser, nací de nuevo y estoy creciendo en el Señor. Y así somos nosotros que hemos creído. Amén. En esta mañana, aquí en el inicio del año, lo estoy invitando a 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a ver un versículo en particular y quiero desarrollar este versículo para que lo entendamos. Así que abran sus Biblias, por favor, en 2 de Corintios 3, versículo 12. Y quiero orar antes de leer este texto. 2 de Corintios 3, versículo 12. Padre, ayúdanos en esta mañana a ver tu palabra que como tú hiciste con Pedro, que pudo declarar que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y tú dijiste, carne y sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Que tú en esta mañana, Señor, hagas esto mismo con nuestros ojos. Nos abra los ojos para entender esta declaración aquí en 2 de Corintios. Que habla, Señor, de lo que tú has determinado, lo que tú deseas para tu pueblo. Ayúdenos, Señor, a oír, a entender y poner en práctica tu palabra gloriosa. Pedimos todos juntos, diciendo amén. 2 de Corintios 3, versículo 12, dice así: teniendo, por tanto, la esperanza, ¿qué tipo de esperanza? Veremos en esta mañana. Hablamos con mucha franqueza. Aquí, hermanos, al comienzo de este año nuevo, es un tiempo propicio, adecuado,
para considerar lo que Dios desea de nosotros como pueblo. Es un tiempo bueno para parar, hacer un paro y meditar y considerar con claridad lo que Dios quiere de nosotros. Y este pasaje nos entrega la respuesta. El versículo que les acabo de leer nos dice directamente lo que Pablo ha entendido y sabe que Dios quiere de los creyentes. Y es decir, estoy hablando en esta mañana a creyentes. Y siempre la puerta está abierta para aquellos que no han oído o que no han entendido, que en este día oigan y entiendan y respondan al Evangelio. Ven a Cristo. Y serás un creyente. Serás una vida nueva. Este pasaje nos entrega la respuesta. Y la respuesta es: Dios desea que su pueblo sea valiente. No hay muchos amén ahí, lo voy a decir otra vez. Dios desea que su pueblo sea valiente. Amén. Eso es lo que Dios quiere de tu corazón, de mi corazón, de tu vida, de mi vida. Pero para tener valientes, eso no viene de nosotros. Aquí nos enseña el texto que viene de una gran esperanza que solo Dios puede dar. Esperanza, hope, es increíble. Si no hay esperanza, no hay nada. Teniendo una esperanza, y este pasaje que vamos a ver también nos muestra de una gloria que Dios ha manifestado a través de su obra. De esa manera tenemos valentía. Es indispensable, hermano, mirar a Dios y su gloriosa obra para cobrar esta valentía, poniendo nuestras manos a la obra. Y yo le pido al Señor que nos ayude a ser valientes, más entregados a su obra, siendo llenos de esta esperanza de Él, al cual nos habla este pasaje. Así que le leo otra vez, 2 Corintios 3:12. Teniendo por tanto tal esperanza, está hablando de una esperanza específica, hablando con mucha franqueza. La palabra franqueza aquí, en este versículo 12, también puede ser traducida, y es traducida en otras versiones, denuedo o valentía. Y es el asunto del cual estamos hablando en esta mañana. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con gran denuedo, con gran valentía. Y Pablo dice esto, que dado a que tenemos esta esperanza, actuamos de una manera diferente que otros, con una gran valentía. Así que la esperanza de la cual él está hablando está basada en una gloria específica que veremos en esta mañana. Y teniendo esa esperanza, una esperanza particular y específica, podremos andar con denuedo, con valentía. Así que la secuencia, y quiero que pienses de esta secuencia conmigo esta mañana, es el título del mensaje: Gloria, Esperanza y Denuedo. Gloria, esperanza y denuedo, lo cual podría también ser traducido valentía. Y deseo que veamos esta gran verdad, que la veamos y la entendamos para establecernos y fortalecernos más y más. Tú y yo necesitamos esto, que Dios nos ayude a verlo y que impacte en nuestras vidas. No solo que nos establezca y fortalezca en nuestra fe, que Dios puede hacer y debe hacer, pero también en nuestro servicio, dándolo a Él a conocer, que nosotros abremos nuestras bocas, que no andemos y actuemos y sigamos sus pisadas, tal como Él quiere, con valentía. Pues la vida del creyente, hermanos, debe ser una vida de valentía, de denuedo. Boldness. A believer must be bold. Un creyente tiene que tener denuedo. Pues Pablo también es el mismo que dijo: no me avergüenzo del Evangelio. Hermano, si no eres valiente en tu testimonio como creyente, si no eres atrevido en tus acciones justas como creyente, si no eres abierto y sincero de hablar de Cristo en todas las oportunidades que Él te da, es posible que tu esperanza sea deficiente. La esperanza cual se habla aquí no es una esperanza deficiente. Pero quizás estás depositando tu esperanza en algo que no es lo adecuado, en las cosas equivocadas. Quizás tu esperanza, your hope,
para alcanzar felicidad en el futuro está depositada en otras cosas. Para alcanzar gozo y llenura ahora, quizás está depositada tu esperanza en otras cosas. O quizás nunca has reflejado sobre la postura bíblica seriamente a la relación que tiene la fuerza de esperanza y la valentía en el servicio tuyo a Cristo. Que para tener valentía tenemos que tener una esperanza fuerte, una seguridad. To have boldness, para tener esta valentía, este denuedo. Hope is powerful. Esperanza es poderosa. Pero Pablo afirma que existe una relación muy estrecha entre tener esperanza y actuar con gran valentía. O sea, yo me acuerdo sintiendo mucha debilidad y vergüenza en mi juventud con respecto a hablar de Dios con otros, o hablar de mi fe, lo que Dios había depositado en mí con denuedo. No sé si lo has sentido. Seguro todos hemos experimentado ese temor, esa inquietud, esa debilidad de hablar de Él. No solamente decir algo, pero con todo denuedo, con toda esperanza, con toda seguridad. Me acuerdo sintiéndome como creyente, no estoy hablando de incrédulo, creyente, pero como un creyente deficiente, como un creyente débil. No por falta de creer, mi fe era sólida y fuerte, pero faltaba valentía, de nuevo. Me sentía como si no tenía las fuerzas para hablar o las palabras para decir lo que seguro yo sabía que debía ser dicho o que se necesitaba de decir. No tenía las palabras para respaldar mi fe. Sentía cobardía ante el mundo que me rodeaba, para hablar de mi Salvador, quien amo y que me rescató, tan pequeño y que me salvó de mucho y me ha cuidado toda mi vida. Sea con mis amigos o con amistades o vidas en el colegio o en el trabajo o aún entre otros creyentes. Esa cobardía, hermanos, no debe estar ahí, pero está ahí para muchos. Y aquí dice Pablo, yo he visto y entiendo y les comparto el secreto, que no es secreto, para vencer esa cobardía. Pero yo sé que yo sin serlo me sentía como un impío, como un incrédulo, no siendo creyente, pero me sentía como dice Proverbios 28:1. Quiero que lo lean conmigo. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y yo me sentía así. Huye el impío, como si me sentía, ¿de qué me estoy escondiendo? ¿Por qué no quiero estar en estas situaciones donde tengo que hablar de Dios? ¿Por qué cuando el tema es necesario hablarlo, siento cobardía en mi corazón? Pero el resto del texto nos dice algo también lindísimo. Principio, huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Tú has visto los leones? A nadie le temen. Son animales que tienen la capacidad de espantar a cualquiera con solamente un sonido. Con su presencia, todos los otros animales de la selva corren. Porque tienen ellos una capacidad increíble. Están confiados. El justo será confiado como un león. Esta es la esperanza de la cual está hablando aquí Pablo. Esta es la valentía de la cual está hablando aquí Pablo. Aquí Pablo nos está retando a nosotros aquí en esta mañana, entregándonos lo que necesitamos para vencer esa condición de cobardía, para ser como un león, confiando en Dios, su Creador. Y para entender este versículo 12 que les acabo de leer en esta mañana,
Tenemos que hacer a lo menos dos cosas importantes. Tenemos que leer lo que apunta Pablo aquí del Antiguo Testamento. Él está apuntando a una gran promesa de Dios que Dios ha cumplido. Y él apunta a ello. Entonces tenemos que ver el contexto de cómo él presenta esta gran y preciosa promesa de Dios que Dios ha cumplido, para entonces entender qué es esta frase de versículo 12. Así que vamos a ver eso brevemente. Primero, la promesa fundamental de todo esto. ¿Cuál es la promesa que Dios ha prometido? Tú la sabes, la debes saber. Si no la has oído, te la presento en esta mañana. Antes de poder comprender este capítulo, este versículo en particular, debemos repasar la promesa del Antiguo Testamento a la cual apunta Pablo. Y se encuentran a lo menos dos pasajes, Jeremías 31 y Ezequiel 36. Se lo leo. Jeremías 31 dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Aquí está el pacto, la promesa. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. A eso está apuntando Pablo. ¿Te acuerdas que Moisés, después de sacar el pueblo de Egipto, Dios lo llevó a ese gran monte y él subió al monte y Dios les entregó la ley de Dios, su pacto, su primer pacto? ¿Escrito en qué? En tablas de piedra. Es el primer pacto. El segundo pacto, el pacto a cual apunta Pablo ahora también, es el nuevo pacto, donde Dios ahora, como dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Tú tienes una conciencia, yo tengo una conciencia, pero él no está hablando de conciencia aquí. Todo ser humano, creyente o incrédulo igual, tienen una conciencia del bien y del mal. Pero aquí está hablando de algo nuevo y glorioso. Y es que Dios viene a habitar en el corazón de aquellos que son suyos, que creen en Él por fe, que tornan de su vida vieja, que vienen en arrepentimiento y fe a Cristo. Él cambia sus corazones y escribe su ley en sus corazones. Los llena a ellos de la mente de Dios. Comienza una obra nueva en ellos. También lo dice en Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongas por obra. El año 2026 nos ha llegado. Quizás una gran pregunta es cómo lo vamos a vivir. ¿Será igual que el 2025? ¿O tendremos la valentía, the boldness, el denuedo de hablar y andar y poner por obra las cosas que Dios pone en nuestro corazón, que ha depositado ahí de su palabra? Dicho en otras palabras, el Antiguo Testamento prometió que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo algún día. Sería mejor que el antiguo pacto. Y él hizo ese antiguo pacto en el monte de Sinaí, entregándole la ley. El antiguo pacto no estuvo acompañado por el derramamiento de la presencia del Espíritu de Dios en aquellos que lo recibían. En general tenían corazones endurecidos. Aún saliendo de Egipto, ya querían regresar a Egipto. Aún cruzando el Mar Rojo, todavía estaban quejándose en el desierto, queriendo ellos algo más. Aún entrando en la tierra prometida, dejaron a su Dios por dioses ajenos, corazones endurecidos. No podían seguir la ley de Dios. Pero ese no es el pacto debajo del cual estamos nosotros. Esa no es la promesa de la cual nosotros estamos. Y Pablo está apuntando a esta verdad. Nosotros estábamos bajo un nuevo pacto. Una nueva promesa que Dios ya ha cumplido en todos aquellos que creen. Él ahora ha venido a cambiar el corazón, transformar. En las palabras de la promesa, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Os daré un corazón nuevo. Removeré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Para que guarden mis preceptos, mis leyes. Y las pongan por
obras. Las pongan por obras. El antiguo pacto estuvo acompañado de un derramamiento. El nuevo pacto sí está acompañado de un derramamiento del Espíritu Santo. Dios en este nuevo pacto pondrá su Espíritu en su pueblo. Y está diciendo en general que Él nos ha capacitado y nos capacitará para obedecer sus mandamientos. Tú y yo no obedecemos sus mandamientos con nuestra carne y sangre y nuestras fuerzas, sino obedecemos porque Él habita en nosotros. Y cuando hablamos de mandamientos aquí no estamos hablando de mantener leyes y ordenanzas. Ya Cristo hizo eso por nosotros. Cuando hablamos de mandamiento aquí es que Dios nos ha dado a nosotros todo un plan. Nos ha dado toda una ordenanza de ir por todo el mundo, de darle a conocer. En el trabajo, en la calle, en el mercado, en la iglesia, con nuestros amigos, nuestros conocidos, nosotros tenemos que tener esta valentía, este denuedo, basado en esta esperanza prometida y asegurada en las Escrituras, de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento Dios escribió sus mandamientos en tablas de piedra, pero en el Nuevo Pacto lo escribió en corazones humanos. Así que el Antiguo Pacto nos enseña que Dios está haciendo algo glorioso con aquellos que creen en Él en el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto se manifiesta en poder del Espíritu Santo. Bueno, eso es el trasfondo, la promesa, que nos lleva a pensar netamente del contexto. ¿Dónde se encuentra este versículo 12 en 2 Corintios 3? Bueno, el contexto se encuentra en los primeros versículos, llegando al versículo 12. Los primeros 6 versículos, hablando del contexto de este versículo, en dónde se encaja este versículo. Los primeros 6 versículos de este capítulo 3, perdón, dame un segundito. Estaba cantando muy fuerte esta mañana. Los primeros 6 versículos nos dan la conclusión y el contraste entre el código de la letra, que la letra mata, y el código del Espíritu, que el Espíritu da vida. Léanlo conmigo, versículos 4 y 6. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar que cosa alguna precede de nosotros, nada viene de nosotros, sino que nuestra suficiencia está en Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Es decir, nuestra fuerza no proviene de mandamientos, de leyes y de estatutos. Nuestra fuerza no viene que nosotros cumplamos y hagamos las cosas que dice la ley del Antiguo Testamento. Nuestras fuerzas como creyentes provienen del Espíritu de Dios que da vida. Es un cambio total y diferente. Los versículos 9 en adelante hasta el 11, la segunda parte de este contexto, describe la gloria mayor que nosotros esperamos. Miren esto, porque, versículo 9, porque el ministerio de condenación, hablando del Antiguo Testamento, el ministerio, el pacto de leyes, el ministerio de condenación tiene gloria. Mucho más, perdón, si el ministerio, de condenación tenía gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justicia, el ministerio, the ministry of righteousness. También se usa la palabra ahí, esa época o ese tiempo, esa administración. El ministerio de la condenación tenía gloria. ¿Qué condenación? ¿Cumple la ley? El que vive por la ley, no, es bendecido. El que no cumple la ley es destruido. Maldito el que no cumple la ley, dice la palabra ahí en Deuteronomio. Versículo 9 otra vez. Porque si el ministerio de condenación tenía gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tenía gloria por razón de la gloria que le sobrepasa.
Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más con gloria lo que permanece. Así que contextualmente quiero que vean esto. Él está hablando de dos tipos de gloria. Una gloria pasajera y una gloria permanente. La gloria pasajera es el pacto antiguo. Los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios para ser cumplidos. Pero la nueva gloria, la mayor gloria, la gloria gloriosa es una gloria permanente y eterna. Y nos da a lo menos dos contrastes o comparaciones aquí. El primer contraste que nos da, debemos observar que el nuevo pacto se llama el ministerio de justicia. The work of righteousness, the ministry of righteousness. Versículo 9. The administration of righteousness. Y el antiguo no se llama el ministerio de injusticia, porque no es injusto. El Antiguo Testamento y sus leyes no son injustas. La ley no es injusta. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Amén. El contraste es entre el ministerio de justicia y el ministerio de condenación. Porque el que vive bajo la ley tiene que sufrir las consecuencias de la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Solo Jesucristo. El que por la ley vive, por la ley también muere. Uno, el viejo, la ley de Dios, solo lleva a condenación. Tú tratas de cumplir los mandamientos, vas a ser condenado. Lo he dicho de aquí muchas veces de este púlpito. Trata de hacer las cosas buenas conforme a tus propias habilidades y vas a fracasar, temprano o tarde. Vas a descubrir que tú no tienes la capacidad de cumplir los mandamientos de Dios. Jesús aún lo dijo claramente. No es un asunto externo, es un asunto interno. No, con solamente codiciar algo, ya has cometido tú ese adulterio. Con solamente odiar a algo, ya eres un asesino, etcétera, etcétera. Ya está en nosotros la incapacidad de hacer lo bueno. Solo en Cristo no hubo odio, no hubo ningún pecado. Es decir, la ley antigua, tratas y fallas. Try it and you will fail. Pero hay otro nuevo y glorioso pacto. La ley escrita en los corazones. Esta lleva justicia, acciones dirigidas por Dios. Pregunta aquí en el comienzo del año, ¿tú quieres ser dirigido por Dios en tus acciones? ¿Tú verdaderamente deseas no vivir tu vida este año como una vida tuya para hacer lo que tú quieres, pero verdaderamente deseas que Dios haga en tu vida aquellas cosas que solamente Él puede hacer y que te usen solamente la manera que Él te puede usar? Que tú puedas vivir una vida destacada de esta vida terrenal. Que tú puedas vivir una vida que glorifica a Dios, que exalta a Dios, que habla de Él y que muchos oigan y vean. También sean recipientes de esta gran y bendita bendición de Dios, vida eterna. Porque uno es tratar y fallar, pero el otro, hermanos, nos lleva a justicia, acciones dirigidas por Dios. Si tan solo lo intentas, yo dijera, con valentía, que es el texto que estamos mirando en esta mañana, experimentarías su gloria en tu vida. Vieras la gloria de Dios. ¿Te acuerdas cuando Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida. No tengo otra cosa. Pase lo que pase, solamente tenemos al Señor. Así que el punto clave de contraste es que cuando el Espíritu viene y transforma los corazones de las personas, estas creen y reciben la justicia de Dios como un don. Somos justificados delante de Él. No tenemos que preocuparnos por las cosas malas, nuestros errores, nuestras faltas. Nos arrepentimos, tornamos de ella, buscamos al Señor, pero debemos preocuparnos más que todo por hacer su obra. Porque en acción de obediencia, hermanos, las cosas de este mundo empiezan a caer como una sombra. Muchos están tan preocupados por sí, andar bien, que no están preocupados por hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, obedecer. La obediencia es más importante, ¿no? Dios prefiere obediencia y no sacrificio. Antes de que el Espíritu transforme el corazón de una persona, hermanos, solo hay rebelión. Antes que el Espíritu transforme el corazón, el resultado de la ley trae condenación.
Es lo que nos enseña Pablo aquí en este contexto. El segundo contraste también, el primero es ese, un contraste entre lo viejo y lo nuevo, un contraste en aquello que uno hace externamente y falla, y algo que ahora internamente Dios ha depositado en nuestra vida, su espíritu, para que andemos en una novedad de vida, que andemos valientemente haciendo lo que Él nos llama a hacer. Y el segundo contraste, y quiero que lo veas también, es que debemos notar que el nuevo ministerio es permanente. El antiguo, la ley, aunque tenía mucha gloria, esta gloria es prácticamente insignificante delante de la gloria de esta nueva. Aún no lo dice el texto. Lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria de lo que sobrepasa la segunda. El pacto glorioso del Espíritu de Dios en su pueblo. Así que teniendo esta base, ¿cuál es la base que tenemos ya? Las promesas del Espíritu transformador, que Dios nos transforma, transformándonos, escribiendo su ley, la ley de Dios en nuestros corazones. Este fundamento es seguro. El otro fundamento, la gloria de este segundo pacto, de esta promesa de Dios cumplida en aquellos que creen, es mucho más gloriosa que la del primer pacto, que es una increíble y preciosa verdad que tenemos aquí. No hay nadie como Él, no hay nadie que pueda hacer lo que Él hace. Estamos, Señor, asombrados muchas veces por la grandeza de nuestro Dios. Y aquí este contexto, hermanos, nos lleva a entender una gran y preciosa verdad. Así que ahora que hemos llegado al versículo 12, viendo este contexto, miremos este versículo una vez más. Por lo tanto, teniendo tal esperanza, actuamos con gran franqueza. Dicho sea valentía y denuedo. Bueno, ya hablamos de la gloria. Es una gloria mayor, más grande. La gloria del nuevo pacto sobrepasa al antiguo, de tal manera que la gloria y las leyes de ordenanzas quedan como solo una sombra ante el sol del Espíritu de Dios y la justicia que Él trae a nuestras vidas, obrando en el corazón de los creyentes. Es aquí, hermanos, donde vemos la esperanza y la valentía. Es aquí, cuando vemos esto, cuando Dios nos permite ver esta realidad, que entonces nos convertimos en valientes. Cuando se llena nuestra vida de esperanza, que Dios que nos llamó también hará lo que Él ha determinado en nuestras vidas. ¿Tú lo crees? Él da el querer como el hacer de su buena voluntad. Fiel es aquel que nos llamó, que también lo traerá a cabo. No sabes, amado y amada de Dios, que Dios tiene un plan para tu vida y no es que te sientes en tu casa y vayas al trabajo. Es mucho más que todo eso. Él te ha llamado para ser hijos y hijas del glorioso, inefable Dios. Que Él sea visto en la tierra. Que Él sea glorificado en los suyos. Es una valentía que solamente esta esperanza puede depositar. Ya vimos la gloria, pero ahora miremos la esperanza por un momento. Podemos comprender que la esperanza que Pablo tiene en mente es esta, hermanos. Es la esperanza de la promesa de este nuevo pacto. Él está diciendo, mi esperanza en que Dios cambia corazones. ¿Ha cambiado mi corazón? ¿Ha cambiado tu corazón? Nuestra esperanza no está en las cosas terrenales. Nuestra esperanza en un Dios que cambia corazones. Que da vida donde no hay vida. Donde hay muerte, Él da vida. ¿Tú lo crees? Porque si vivimos con esa esperanza, nuestros caminos cambian, nuestras acciones cambian, nuestros pensamientos cambian. Son llenos de confianza y esperanza. Es la esperanza de las promesas del nuevo pacto. Es la confianza que el Espíritu soberano de Dios está obrando en su ministerio para transformar corazones de piedra en corazones de carne y para dar vida, para dar justicia, para dar permanencia a todo el pueblo que responde a Él, el pueblo de Dios. Tú y yo hemos sido llamados para una obra que va a ser permanente, eternamente permanente. Lo que hagamos por Dios mantendrá su estatura eternamente. Que tú hables de Dios y otros crean, será una obra con inmensa, infinita gloria para Dios. No para nosotros. Cuando hablamos de gloria, es la gloria de lo que Dios ha hecho.
Y a eso nos llama el Señor. ¿Tú sabes que Dios está orando en esta mañana? No solo para decirles en tablas de piedras lo que deben hacer a muchos, sino Dios está obrando en el mismo corazón de aquellos, para que la obra de Dios en ellos se manifieste. La esperanza de Pablo en este texto, hermanos, es que Dios ha comprometido a cumplir su antigua promesa de quitar el corazón de piedra. Y tú y yo hemos sido llamados a este ministerio, a declarar la verdad de Dios a otros. Sí, invítalos a la iglesia, que vengan y oigan el mensaje del pastor, pero hermanos, que también nosotros abramos nuestras bocas, amén, y le digamos: yo sé en quién he confiado. Es un Dios que cambió, transformó mi corazón. Quiero hablarte a ti de Él. Esa valentía gloriosa, basada en una esperanza inmensa de la gloria de Dios, la gloria de Dios en nosotros. Tenemos esta gloria en vasos de barro, ¿no? Esta obra de Dios, esta hermosura, para que la gloria sea de Dios y no nosotros. Lo que Dios ha hecho en tu vida, este misterio, Dios en nosotros, es la gloria de Dios. ¿Tú tienes carne? ¿Tienes sangre? Yo también. Pero Dios ha venido a depositarse en nosotros. La era del cumplimiento, dice Pablo aquí, ya ha comenzado con la venida del Salvador. Y la victoria del propósito de Dios es seguro, porque el Espíritu es soberano. Con solamente obedecer a Dios y hablar y decir lo que Él quiere que digamos, el Espíritu de Dios opera poderosamente. Me acuerdo llegar a las puertas, mi casa varias veces pasa, hace muchos años pasó esto, llegaron unos testigos no de Jehová, sino testigos, falsos testigos de Jehová, hablando como si sabían de lo que saben y creyendo cosas que son herejías. Y me acuerdo hablando con ellos y diciendo: ¿por qué es que ustedes tocan todas las puertas? Y después de una conversación llegamos al punto porque ellos están tratando de obedecer a Dios para ganarse la salvación. Y yo pensando eso le dije: pero eso no tiene mucho sentido, porque ustedes no pueden ganarse la salvación, hay solamente un Salvador. Y si ustedes se van a ganar su propia vida, salvación, entonces no necesitan al Salvador. El Salvador es Cristo. Ustedes dicen que Él es el Salvador, pero ustedes no creen en Él como Salvador. Pero segundo, ¿cuánto tiempo y energía están gastando ustedes tocando puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta? Porque yo, dirigido por Dios y por su Espíritu, Él me lleva a una puerta y cuando toco esa puerta va a ser la puerta. No tengo que tocar 1000 puertas. Si estoy dirigido por Dios y obedezco a Dios, ¿tú sabes esta realidad? Si tú obedeces, Dios ya tiene un plan. Él va a llevar su palabra donde Él quiere. Y nosotros somos llamados a obedecer. Nosotros no somos llamados a tratar, a ver cuántas vidas nosotros podemos tocar. Debemos llevar el mensaje a todo el mundo, ¿es cierto? Pero es imposible llevar el mensaje a todo el mundo. Tú no puedes conocer a toda la vida del mundo. Pero sí es necesario que tú toques la puerta de todo lugar donde Dios te lleva. Tú sabes, y yo sé que es increíble cómo Dios opera. Si estás conectado a la verdad de Dios, que hay momentos donde tú estás haciendo nada, estás en cualquier lugar y Dios pone en tu corazón, háblale a esa persona. Y si no te está pasando, hay un problema con tu esperanza. Porque tú sabes que es un momento de hablar. O te hacen una pregunta y tú sabes que es el momento de hablar, ¿no? Siempre listo para dar una respuesta a la esperanza que tenemos, dice las Escrituras. Y en ese momento, ¿hay cobardía o hay valentía? El punto principal es que ese es el Espíritu de Dios que habita en nosotros, llevándonos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y es de esta valentía que habla Pablo. Él había entrado en mucha persecución, en mucha dificultad. Le escribe a los Corintios diciendo: he descubierto que hay una valentía en mi vida que Dios ha depositado en mí, porque Él me ha dado una esperanza que Él cambia corazones, porque esa es la promesa del Antiguo Testamento. No leyes, no ordenanzas. Yo no predico la ley, yo predico la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es aquello que nos enseña que no podemos cumplir la ley. Hablo de la ley solamente para mostrarles que no pueden cumplir la ley.
Pero entonces hablarle de Cristo, lleno de gracia y de verdad. Y la era del cumplimiento había llegado. Él crea, el Espíritu Santo crea nuevos corazones de donde quiera que le place, hermanos. Él hará que se cumpla la obediencia que Él exige. Él hará que tú hagas lo que Él quiere que hagas. Si tan solo tienes la valentía, dice Señor, yo creo, yo entiendo. Como dijo una vez uno, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y muchas veces estamos ahí. Él persevera, hermanos. Él opera en nuestras vidas. Y lo que Él hace es permanente. En todos los que Él llama. Él los llama a algo glorioso. Los cambia, los transforma. Y la gloria de su obra, hermanos, será mucho mayor que cualquier otra cosa del Antiguo Testamento que se haya conocido. Esperanza. Esperanza. ¿Tienes esta esperanza? Que Dios te puede usar esta semana del nuevo año para hablar con alguien, para que germine ahí una semilla y comiencen el proceso de creer. Tienes el denuedo y la valentía de decir, Señor, tú has prometido que si yo hablo de ti, yo declaro tus verdades, tú harás grandes cosas con esa verdad. Y por todo el mundo, ¿no? Enseñándole todas las cosas que yo he enseñado, haciendo discípulos. Y tendrá confianza, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si esta es la promesa, y esta es la esperanza de Pablo, hermanos, entonces miremos ahora finalmente el denuedo del cual está hablando. ¿Cuál es la palabra que se usa en español? Es audacia, o valentía, boldness, just a way to do things that are unexpected. El denuedo aquí. La palabra que Pablo usa tiene a lo menos tres connotaciones, tres direcciones que pudiéramos pensar de ella. La primera es que la idea de que es lo opuesto, esta valentía, denuedo es lo opuesto al miedo o la timidez. Es un aspecto de valentía de un valor fuerte. Por ejemplo, dice 1 Tesalonicenses 2, aunque ya habíamos sufrido y habíamos sido maltratados en Filipo, como ustedes todos saben, tuvimos, aquí está la palabra, valor. No tuvimos miedo, no tuvimos timidez. Pero tuvimos valor que confiados en nuestro Dios. Ahí está la esperanza, la confianza. ¿Dónde vienen nuestras fuerzas? De nuestro Dios. ¿Y de qué es? De hablar el Evangelio en medio de mucha oposición. La valentía venció el miedo a sufrir persecución. ¿Sabes? Uno de los primeros que nosotros muchas veces sufrimos. Sabemos que si hablamos, si abrimos nuestra boca, otros van a burlarse, van a mirarnos como ridículos. Me acuerdo la primera vez que en el trabajo donde estaba aquí en Utiliquest, hace casi 30 años atrás. Me acuerdo bien estando la primera vez almorzando con algunos amigos del trabajo. Había estado ahí en el trabajo como 2 o 3 semanas. Y paré para orar delante de ellos. No porque yo tenía mucha valentía, ¿verdad? Me sentí mucha timidez, mucho miedo de cómo iban a responder, pero algo en mí no me podía detener. Yo tuve un momento lúcido donde dije, Señor, si yo oro delante de ti, ¿cómo no lo voy a hacer delante de estas vidas que están aquí almorzando conmigo? Y con timidez y con cierto tipo de temor tuve una valentía y pude orar. Y como si los cielos me comenzaron a abrir en esa labor, en ese trabajo en particular, con vidas que yo no conocía, algo empezó a cambiar. Algo empezó a ir en una diferente dirección. Dios me prosperó en esa labor, en ese trabajo a niveles que no tengo tiempo para compartir en esta mañana, pero hizo grandes cosas. Y solamente fue en ese momento, en ese instante, de Señor, no voy a ser cobarde. Empecé a hablar de Dios en una manera que en otros tiempos hubiera tenido más cobardía. Lo he hecho a través de mi crecimiento como creyente, pero en ese día yo sabía que Dios me estaba llamando a algo más. La valentía, hermanos, pudiera tener la connotación de miedo y de temor, timidez. Pero también esta valentía podría tener la característica de vergüenza. ¿Tú sabes lo que es vergüenza, no? La idea donde
nos apenamos, no por lo que nos pudieran hacer, pero porque nosotros no tenemos la valentía de hablar de nuestro Dios por alguna razón u otra. ¿No? Sí nos pueden hacer mucho, puede haber, pero nosotros, podemos ser sinceros, nosotros ni entendemos ni conocemos lo que es persecución. ¿No? Tú puedes hablar libremente, tú puedes hacer lo que tú quieres libremente. Podemos hacer todo y no hay nadie que nos impone que no podamos practicar nuestra fe en esta nación de los Estados Unidos. Eso no es la certeza de muchos del mundo. En el mundo sí hay mucha persecución. Nosotros lo que llamamos persecución es que se burlan de nosotros, que hablan de nosotros mal. Bueno, eso es lo que se llama vergüenza aquí. Eso, que algo pase que nos sintamos mal. Pero esta valentía es un valor fuerte, de no avergonzarse. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Dice Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que en toda confianza, aquí está esa palabra, esa esperanza, aún ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea en vida o por muerte. Su aseguranza, su confianza que vemos aquí en 2 Corintios 3, versículo 12, aquí está en Filipenses 1:20, el anhelo y la esperanza en que en nada yo seré avergonzado, aunque se burlen de mí, aunque hablen de mi mal, no me importa. No me importa. ¿Qué me pueden hacer? Es más, hay una gloria inmensa que Dios trae a nuestras vidas cuando nosotros hablamos de Él con este denuedo. Esta es la segunda connotación. Y la tercera, hermanos, es quizás la más apropiada, que es la que encontramos en nuestro texto, traducida quizás mejor en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, que usa la palabra, hablamos con mucha franqueza. Franqueza, hermanos, es una palabra interesante. Es una palabra de hablar con dirección, no siendo ambiguo, sino siendo directo. Cuando una persona habla con esta franqueza, la gente sabe lo que está diciendo. La gente entiende sus intenciones, que son claras. No busca protegerse con palabras ambiguas o sutilezas o generalidades. Habla con dirección. Cristo es el Salvador de mi vida. No hay un Salvador. Él me salvó a mí de mis pecados. Soy rescatado. La vida que yo vivía antes ya no la vivo por causa de Cristo. Ahora vivo una vida nueva. No hay nada sutilez, no hay nada engañoso. A Jesús mismo lo acusaron de esto en Juan 10:24. Le dijeron, si eres el Cristo, dínoslo claramente. Ahí está la palabra, francamente, hazlo claro. Esta palabra claramente es la misma palabra para valentía en todos estos otros pasajes. Así que la valentía vence la tentación de ocultar la verdad con sutilezas o generalidades, ambigüedades. La connotación en nuestro texto de este valor, hermanos, hermanas, es una franqueza, una claridad, un hablar directo. No es políticamente hablar, no es astutamente o evasivamente hablar. Bueno, Jesús responde cuando le dicen, Jesucristo, dínoslo claramente. Y Jesús respondió, ya os he dicho todo esto y no quieren creer. Las palabras que yo hago, las obras que yo hago en el nombre del Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida a ellas, vida eterna, y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí viene una declaración increíble, directa, con gran valor. Mi Padre me las dio, que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Hasta ahí ha dicho una gran verdad. Aquí viene ahora la valentía. Yo y el Padre somos uno. Por eso lo querían matar. Todas las otras declaraciones ante esas estaban bien. Sí, Dios es Salvador, sí, Él salva. Pero cuando Él dice, yo soy ese Salvador, yo y mi Padre somos uno. Ahí está la valentía, esa es la franqueza. Y Él lo había dicho a ellos.
Ya que tenemos todo esto junto, hermanos, bien organizado para entender este versículo, aquí está la aplicación de todo esto. El punto principal de este versículo es que una gran esperanza produce una gran valentía. Cuando nuestra esperanza es que Dios va a salvar, que Dios va a obrar, que Dios puede salvar, que Dios puede obrar, que Dios cambia corazones, que Dios torna a aquel que no entiende, que no ve y le abre los ojos para que vea. Cuando entendemos que la esperanza confiadamente cumplida por Dios es que Él salva, que Él rescata. Al nivel que tenemos tal esperanza, actuamos con una valentía fuerte, hermanos. Lo que desaparece el miedo y lo que desaparece el temor y la vergüenza y la indecisión, lo que desaparece todo eso es la absoluta confianza en que estamos en el nuevo pacto, el cual con seguridad alcanzará la máxima expresión en gran gloria. Dios se glorificará en todos aquellos que Él salva. Y Pablo está expresando esta verdad. Yo quiero que tú en esta mañana consideres la plena confianza y el poder soberano del Espíritu de Dios para dar vida donde hay muerte. Aquí al comienzo de este año, hermanos, que tú puedas ver que Él es aquel que ablanda los corazones endurecidos y justifica aún a los impíos, trayendo su justicia. Y deseo que podamos saber que esta obra de salvación es permanente. Él no está llamando a hacer una obra que nunca será terminada. La obra de Dios en aquellos que vienen a Él es algo perpetuo para siempre. Serán hijos y hijas de Dios. Esto supera toda otra gloria pasajera. La obra de Dios que Él hizo a través del Antiguo Testamento es una sombra a lo que Él está haciendo ahora en nuestros días. Así que quizás la pregunta es esta, hermano. ¿Lo sabes tú? Puedes poner tu mirada en esto. ¿Tienes tu esperanza? Una esperanza depositada, no en lo que tú puedes hacer o lo que tú crees que debes hacer, o en tus propios deseos e inclinaciones, sino en lo que Él ha prometido y lo que Él está haciendo y lo que Él ha determinado hacer. De dar vida donde no hay vida. Es decir, estás confiado de tal manera en su promesa que estás listo para valientemente hablar su palabra con denuedo. Así que el reto aquí, el comienzo del año, hermanos, es que seas más valiente, que seas más compasivo, que seas más apasionado, que seas más amoroso, que seas más entregado. Como dice la palabra en Proverbios 28, los justos son valientes como un león. Es un llamado a compartir la verdad de Dios. Hermanos, de nada vale que nosotros estemos aquí domingo tras domingo, oigamos las verdades de Dios y que no seamos utensilios en su mano para dar a conocer esas verdades al mundo. Le pido a Dios que nos use en una forma poderosa este año, amén. Comienza con una esperanza real de la gloria de Dios, que Él trae gloria donde no hay, vida donde hay muerte. Es un llamado a compartir la verdad del Evangelio y vivir con rectitud, incluso en medio de la oposición o impulsado por esta esperanza verdadera de la presencia de Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿A quién temeré si Dios está con nosotros? Quiero terminar aquí en esta mañana regresando a donde comenzamos este día. Si pueden ir conmigo a Judas. Es solamente un capítulo. Nosotros comenzamos viendo los últimos 2 versículos en esta mañana. Quiero regresar un momento al versículo 22 para leer hasta la conclusión. Judas capítulo 1, voy a empezar en el versículo 22, donde dice simplemente así. Algunos que dudan, convencerlos. El contexto de Judas es evangelismo. El contexto de Judas es esperanza, ¿no? Y valentía de que Dios opera, que Dios obra, que Dios salva. Y que nosotros somos llamados a llevar su mensaje. A algunos que dudan, convencerlos. Y a otros salvar arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y entonces aquí viene el versículo 24.
Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Cómo es que no está guardando sin caída? ¿Notan el contexto? Que Él guarda sin caída a aquellos que están en su obra. Que Él guarda sin caída a aquellos que están comprometidos a dar a Cristo a conocer al mundo. La promesa, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, es para aquellos que están haciendo discípulos. Para aquellos que dicen, Señor, heme aquí. Yo quiero, Señor, ser valiente y vivir para ti. Y darte a conocer y servirte a ti en la iglesia y fuera de la iglesia. Darte a conocer en todo lugar. Que Dios nos use, amén. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Es decir, Dios te librará. Lo único que necesitas es tener fe y entregarte completamente a Él, en confianza. Confianza que produce esta valentía. Él tiene un gran plan. Y es no solamente aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. Amén. Porque este cuerpo físico, hermanos, puedo decirlo tan simple, no importa. Todos nosotros llegaremos a la tumba. Lo que verdaderamente importa es la vida que vivimos con Dios, andando en sus pisadas. Y te digo aquí, hermanos, no permitas el vivir para lo temporal que te robe de las cosas gloriosas eternas que Dios quiere que tú experimentes. Dios te llenará, Dios establecerá sus pisadas en tu vida, porque este nuevo pacto lo promete. Y Dios te dará valentía y fuerzas al poner tu esperanza en Él para vivir tu vida para Él. Así que termino con estas palabras, habla de Él. Aquí en el comienzo de año comienza a hablar de Él. Habla de Él a todos. Especialmente a aquellos que tú crees que va a ser más difícil. Habla de Él a todos. Y tú verás cuán gloriosa es la obra de Dios en aquellos que son valientes. Amén. A eso somos llamados. Pueden orar conmigo mientras que le invito al grupo de alabanza que puedan acercarse. Padre, en todo el mundo hay muchas vidas que te necesitan en esta mañana. Nosotros, rescatados por gracia, tenemos una confianza, Señor, una seguridad en esta salvación que tú nos has dado. No obstante, Señor, tú nos has entregado, Señor, una encomienda gloriosa de hacer a otro, Señor, oír este mensaje glorioso. Cristo, el único y precioso Hijo de Dios, que vino al mundo para salvar a lo perdido. Y todo aquel que deposita su confianza en Él no será avergonzado, sino tendrá esta vida prometida por Dios. Esa confianza plena, Señor. Dánosla, esa victoria que viene a través de valentía, porque tenemos nuestra confianza en ti, Señor. Gloria, esperanza y denuedo. Teniendo, por tanto, tal esperanza gloriosa, Señor, hablamos con mucha franqueza, con mucha valentía, con mucho denuedo. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a mirar hacia ti, a dejar a un lado, Señor, nuestras debilezas, nuestras incapacidades, a dejar a un lado, Señor, todo aquello de este mundo, Señor, que ciertamente solamente sirve, Señor, como una distracción. Y que podamos poner esa mirada en ti en esta mañana. Que podamos, Señor, mirar a ti aquí en este comienzo. Y decir, Señor, ayúdame a seguirte. Dame, Señor, a mí esta esperanza segura de la cual se ha hablado en esta mañana. Que tú lo que has depositado en mi vida, Señor, ese Espíritu Santo es el que me guiará a toda verdad. Me llevará por cada paso, me hablará lo que tengo que decir, me enseñará y me dirigirá y me dará la fortaleza y las capacidades para hacer la obra de Dios, porque a esto hemos sido llamados. Padre, ayuda a tu pueblo a ser fiel en esto. Despierta en nosotros conciencia de este gran llamado para con cada uno de nosotros.
Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu gran llamado. Derrama sobre nosotros tu Espíritu, abundantemente y constantemente, para que podamos seguir tus pisadas, te pido. Y guíanos, Señor, en esta mañana. Amén. Puestos de pies, hermanos, aquí antes de terminar nuestro tiempo juntos, vamos a levantar su nombre en alto.